Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes una vez más en la sesión de los expertos. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes después de un pequeño largo tiempo de ausencia, pero ya estamos aquí para eh, estar con ustedes en esta obra que vamos a analizar el día de hoy. Pero antes de pasar directamente a la obra, vamos con las efemérides. Y pues, bueno, pues un día de hoy, 28 como hoy, 28 de noviembre de 1582, William Shakespeare contrae matrimonio con Anne Hathaway, que ya contaba con 3 meses de embarazo, al pagar un impuesto de 40 libras esterlinas para obtener su licencia de matrimonio. Todos unos pillos, claro, claro. Como buen Tauro se comió la torta antes del recreo. Ese chiste de señor estuvo bueno, ¿eh? Bueno, además, en 1950, un día como hoy, nace Ed Harris, actor y cineasta estadounidense. Es conocido por sus actuaciones en los filmes de Las Horas, película que recomiendo al 100%, La Roca, Apolo 13, que de esta también muchos se acordarán por la frase célebre de Houston, tenemos un problema, la de A Beautiful Mind o Una mente maravillosa, The Truman Show y Enemigo al acecho, entre otras. Ed Harris originalmente se llamaría, bueno, se llama Edward Allen Harris y es ganador del Globo de Oro y ha sido candidato al premio Oscar en varias ocasiones que no ha podido ganar. Ok, también un día como hoy. Antes. Las palabras que a continuación voy a decir son palabras del director de este proyecto. No me representan de ninguna manera para no herir ninguna susceptibilidad. Gracias. Un día como hoy, pero de 1961, nace Alfonso Cuarón, cineasta mexicano, que en su haber tiene películas como Y tu mamá también, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Hijos del Hombre, Rudo y Cursi, Gravity y la infame Roma. Así como lo oye el director de este proyecto, dice que Roma es infame. Ay, bueno, no vamos a Yo entrar en diría que solo es discusión. soporífera, pero bueno, entre otras. Ok, muy bien, pues pasamos al análisis de la siguiente obra. Pues la obra que analizaremos el día de hoy es Casa de Muñecas de Henrik Ibsen. Así es que le cedo la palabra a mi buen compañero Alejandro para que él empiece con este análisis. Bueno, pues fíjense, la obra me pareció muy bonita, tiene mucho mensaje. No, no es cierto, ya pongámonos, pongámonos un poco más serios. Esta vez no quiero contar como tanto anécdota, porque luego aquí uno pierde 4 horas contando toda la trama de la obra y bueno, em, pienso que es una obra que pues mucha gente que es, ¿cómo decirlo? Gente de teatro o que está relacionada de alguna manera con, pues la conoce o la ha leído. Entonces, con lo que quería empezar, que es parte de uno de mis apuntes, es que hay algo que no sé si me estoy confundiendo, pero en cuanto a estructura, me llevó mucho a pensar un tanto en Edipo Rey. Eh, ¿Por qué? Por una actitud que tiene Elmer cuando está criticando al doctor, uh, al doctor, no es el doctor, cuando está criticando, se me va el apellido, Rank. por la falsificación de las firmas. Es decir, hace una serie de juicios morales, y con esto quería empezar, acerca de las acciones que tienen que ver con la falsificación. Y al hacer esta serie de juicios y valoraciones morales, que tienen que ver con un deber ser o con un comportarse de manera correcta, es incapaz de ver lo que le circunda o de quién está acompañado. Entonces juzga y señala tal cual lo hace,
dejó esta sensación tal cual lo hace Edipo, buscando culpables, cuando, si bien acá él no es el culpable directamente de eso, tiene al culpable enfrente. Entonces, ahí como que me generó pues una sensación que tiene que ver con la responsabilidad, es decir, la causa y el efecto, y me empezó a poner como en cierta dimensión de lo que está ocurriendo en la obra, es decir, personajes que dicen una cosa, pero cuando uno observa sus acciones son contrarias a este ideal que pregonan. Y bueno, continúo. Algo que observo en el carácter de Elmer es que vive tan casado con la idea de un deber ser, de una construcción moral, de una institución como lo es el matrimonio o de la religión, que lo que hace lo está haciendo por cumplir. Entonces, aunque se muestra superficialmente como un marido comprensivo, cariñoso, atento y ameno con su esposa, las cosas que le dice y hace por ella resultan hasta cierto punto frívolas, porque son cosas como de cajón o de manual, las cosas que él le dice o la manera en la que él se relaciona con su esposa, lo cual creo que impide que haya una franca relación. Es decir, creo que no es, con eso me quedó muy claro algo que algunos maestros me decían, no es lo mismo tener esposa que tener pareja, porque tener esposa a veces es cumplir como con esta institución, vaya del matrimonio, con un deber ser, pero tener pareja implica un grado de complicidad, de conocer al otro, de contrastes y un montón de cosas que aquí no estamos viendo en él, por cómo se relaciona, y en ella, por cómo acepta este tipo de relación y por la serie de cosas que nos va contando que ha hecho y que él desconoce de ella. Es decir, este hombre ve a su esposa como una mujer tierna, indefensa, que necesita protección. Y por el contrario, Nora nos va contando que lo que ella ha hecho es incluso salvarlo de una enfermedad, conseguir el dinero, mover medios para hacerse cargo de las cosas. Es decir, es una mujer que puede, hace y sí sabe cómo hacerlo, pero que ante su marido se muestra como una mujer, digamos, no quiero usar la palabra, eh, tontita. Es decir, se hace, no asume como las capacidades y la inteligencia. Pero al no asumirlas, juega un papel en el que pareciera que engaña al otro mostrándose de una manera, pero con su amiga presume de todo aquello de lo que sí es capaz. Entonces, con lo que quería arrancar tiene que ver con esto. Están construyendo un matrimonio en el cual también nos enteramos que tienen hijos, pero se está sustentando en una serie de posturas o ideologías, insisto, tienen que ver con el deber ser, pero no hay un cimiento sólido que tenga que ver con la relación directa con el otro, porque resultan desconocidos el uno para el otro. Es decir, uno lee la obra y uno está leyendo y viendo la visión que Nora tiene de su marido, pero es muy distinta y cómo visualiza incluso su propia relación, y esa manera es muy distinta a cómo está viviendo la relación el marido. Entonces, estamos viendo a dos personas en el mismo lugar, como caminando hacia distintos lugares, por así decirlo, acompañándose, pero caminando, pretendiendo ir hacia distintos lugares. Y eso de principio creo que es algo que el autor nos muestra para vaya a enseñar que esta relación, pese a lo lindo que puede parecer, está siendo idealizada e insisto, no hay un acto de compromiso o de conocer al otro. Entonces, ahí es donde empiezo a pensar. Vivir con el otro y no conocerlo y asumir o dar por hecho ciertas cosas o relacionarte de manera superficial, de alguna manera te empieza a indicar que eso no va a terminar de ninguna manera bien. Y esto, bueno, ya lo desarrollo más adelante, pero insisto, creo que Elmer tiene muy marcada esta parte de todo lo que implica el deber ser, las instituciones. Y creo que eso tiene que ver también con un ceder la responsabilidad a que algo más dirija o controle, pues hasta cierto punto, la vida misma. Que se rija la vida misma por un montón de normas
antes que regirla por la propia causa-efecto, la observación. Y bueno, creo que ahí es donde empezamos a ver el, los primeros errores que tienen estos personajes. Y que más que errores creo que es una cuestión de carácter ahí de los dos. O sea, tienen una manera de ser en la que no comparten hasta este punto. Es decir, viven en la intriga, en la mentira, ocultándose. Entonces, esa sería como mi primera participación. Ok. Ok, bueno, pues yo sigo con la participación y luego le cedo la palabra a el compañero César. Ok. Bueno, pues yo lo que pude notar mucho a lo largo de la obra fue como esa transformación o ese cambio, ese giro que va teniendo Nora en cada acto, ¿no? Entonces yo lo dividí así como por actos, ¿no? En Te trabaste. comportamiento y en su Ah, manera de actuar. En el acto uno, por ejemplo, pues pues vive en pues se vive como en su burbuja, ¿no? En su mundo color de rosa, en la que ella dice que se acerca una buena, bueno, ella hace comentarios, ¿no? Que se acerca una buena época para vivir, están prosperando mucho, que porque ya que su marido le va a tener ese ascenso en el banco y pues es la hora de gastar dinero, ¿no? Ella así lo marca mucho al principio, ¿no? En el primer acto. Y pues también la obra menciona pues que tiene una fama de ser despilfarradora, ¿no? Y pues lo que decía un poquito Alejandro, eh, pues sí, en el primer acto hay una dinámica en el matrimonio muy viciosa, ¿no? Porque pues Nora se hace como la tontita, ¿no? Para conseguir lo que quiere, que es pues a ella lo que le importa es que le dé dinero a su marido, pero a su vez también Elmer está cayendo como en ese juego y a su vez pues la manera de poder eh, tener como el poder, ¿no? En el matrimonio o de poder controlarla, pues es el dándole el dinero, ¿no? Es como cediendo y dándole lo que ella quiere, que es el dinero, ¿no? Pero después en el acto 2 con el problema que tiene con Krogstad sobre el préstamo del dinero, pues se empieza a ver ese cambio de Nora, se empieza a ver un poco más aterrizada, como más consciente del mundo y la situación en la que vive, ¿no? Como si se rompiera esa burbuja en la que ella vivía, ¿no? Porque se da cuenta que no todo en la vida, pues es el despilfarrar y el dinero y comprar y las compras y tal, ¿no? Y pues ya en el acto 3 pues ya por lo que pasa con su marido Elmer, con su esposo, pues ya se ve una Nora mucho más incluso madura, consciente y centrada, ¿no? Al momento en el que toma pues, la decisión de irse, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que ahorita yo comentaría en esta primera ronda. Y pues le cedo ahorita la palabra a César. va, va, va. Pues sí, Ay, yo no, creo. ¿Ah, qué? no, nada. Bueno, yo quiero empezar o retomar a partir de algo que dijo Alejandro que se me hace muy importante. No por las cuestiones que él dijo, que de todas formas también son importantes, ¿no? Pero yo desde un punto de vista más técnico en cuanto a la forma, la estructura, que es lo de Edipo, ¿no? Que dijo Alejandro, es que esta se me figura mucho a Edipo, sí, no solo por el contenido, sino por la estructura, es decir, hace poco estaba leyendo otra vez Aristóteles y demás, y justo en las notas que se hacen acerca de él, menciona que él pone como modelo perfecto de la tragedia griega a este Edipo Rey. Pero entonces el problema no es lo que él diga, ¿no? Porque pues él no escribió Edipo Rey, o sea, él nada más hizo una observación muy cuestionable
porque entonces muchos teóricos, muchos autores, muchos pseudo autores, etcétera, pues quisieron copiar de lo que dijo Aristóteles, ¿no? Porque creyendo en la lógica de que si escribo como dice Aristóteles, por lo tanto estoy a la altura de Aristóteles. Una lógica bastante rara, ¿no? Entonces, pues viendo la forma y no el contenido, no el fondo, pues vemos que como la mayoría de las tragedias griegas pasaba, todo esto sucede en el lapso de un día, ¿no? Entonces, eh, pues justo esta, por eso Alejandro se le hace muy conocido o muy reconocible porque pues esta obra también sucede en un solo día. Y porque ese era como el canon, ¿no? De que quieres escribir tragedia, pues escribe una obra que se desarrolla en un día, ¿no? Pero eso es muy, muy curioso porque si 30 personas, 50 personas nos ponemos a escribir una obra que sucede en un día, no por consecuencia va a salir una tragedia, o sea, porque eso no es la manera de escribir una tragedia, ¿no? Son otras maneras, pero es sobre una manera muy estructurada, muy ordenada que tenían, pues, los griegos, o sea, su forma histórica, digámoslo, y que les funcionaba. Entonces, pues bueno, nada más era como esa primera observación. Y ya luego metiéndonos un poco más a lo que también dice Rubén, que justo yo creo que no lo había visto de esa manera, pero es cierto, esto de la transformación, solo que, digo, y es ahí también ahorita para mi siguiente parte, que lo voy a comentar, que tiene que ver por qué, o sea, que hay que ir viendo como los pormenores, porque esta obra sí es como, no es de que nada más una palabra y resuelva todo, ¿no? Porque así no son las tragedias tampoco, los melodramas o lo que fuera, pero sí es importante ver por qué se da o de qué manera se da esa transformación, ¿no? O sea, puede ser por carácter, por circunstancias, por ambas cosas, por un Deus ex machina y que se resuelva todo mágicamente, porque digo, esta obra causa siempre mucho escozor en la gente, ¿no? Pues son temas no tabús, pero son temas de esos que pues, no se hablan, ¿no? De que todos lo tenemos asumido, pero no lo decimos o lo ventilamos porque, pues, qué terror y qué cosas tan atroces. A lo que voy con esto es que esta obra, o sea, por lo mismo de la que causaba molestia en esa época y seguirá causando molestia en nuestra época, pues eso es lo que hace al final Nora, ¿no? Pero justo hay que entender por qué lo hace, no es como nada más decir, ah, sí, como que haya dicho Ibsen, se me ocurre ahorita como giro de tuerca, como en cine, que se vaya, ¿no? Y por Deus Ex Machina o por circunstancias, o sea, hay que revisar o al menos ver cuáles son como las líneas de que le hacen que se mueva a ese lugar, ¿no? Porque digo, esta obra, si no tuviera las cosas graves que tiene, o sea, podría ser una comedia, como dijo Rubén, esta cosa de los defectos, o no sé si lo dijiste tú, Alejandro, que es despilfarradora y que el otro güey es así como muy, mi pajarita cantora, ¿no? O sea, como muy en la forma de ser el marido. Y entonces aquí podría ser una burla, una especie de parodia y demás, pero no es el caso, ¿no? Porque Ibsen pues no está viendo, burlándose de la forma, sino del fondo. Que esto también es muy, muy interesante, enriquecedor, porque justo, y es ahí donde yo ya voy a ir metiendo la cosa esta de mis apuntes, que las personas no somos de una sola pieza. O sea, esto ya daremos como un poco en contraste de pensar que esto fuera algo no realista. Puede ser que sí, ¿no? Pero ahora te lo vamos a ir indagando igual un poco más. Que justo este tipo de caracteres de estos personajes son complejos, no es como la tontita, la tonta o el esquemático, ¿no? Porque dentro de esas posibilidades, puto, o sea, tiene un chingo de matices y un chingo de peculiaridades. Por ejemplo, Nora. Eh, no quiere incomodar o molestar a su marido, pero tiene una deuda, ¿no? Entonces es como un pinche malabareo que están haciendo los personajes para estar a flote todo el tiempo, ¿no? Porque llega este Krogstad y puta, o sea, también uno diría en su moral, no, 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 yo no haría eso. No lo sabes, o sea, el güey está hasta el cuello de problemas y él mismo lo dice, ¿no? O sea, yo me hundí una vez
y no me pienso hundir una segunda vez si no es con usted. O sea, ya está, ya mi reputación ya está por los suelos, ya no tengo nada más que perder más que irme a lo ultra mega ambicioso, porque si no, entonces, ¿para qué hice todo eso mi esfuerzo? ¿No? Es una lógica muy rara también, pero al final de cuentas, el tipo se la está jugando el todo por el todo, ¿no? Entonces, ahí se nota la desesperación que tiene el personaje. Y lo mismo lo vamos a ver con Nora, ¿no? Cuando ya le dice que va a echar la carta y todo eso, y Nora se espanta y puto, o sea, quiere hacer la pinche noche de fiesta y está súper alteradísima y demás. Entonces, creo que así cierra el tercer acto o segundo acto es que se me va la vida en ello, ¿no? Y o sea, eso es intensidad de cada acto. Digo, que Ibsen lo logra magistralmente, ¿no? No se trata nada más de, sí, 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 anticlímax y una cosa súper chafa. O sea, si uno revisa bien también cada final de acto, puta, o sea, lo deja en un pico tan alto que empezando el siguiente acto, pues ya tienen que estar más relax y todo, para ir otra vez subiendo poco a poco, hasta pum, hasta que ya el pinche nudo ya no pueda dar más y ya venga la confrontación respectiva de cada escena, ¿no? Pues bueno, esa sería como mi primera participación, igual como un poco muy ligero, pero pues ya ahorita vamos a profundizar más, creo yo. No, perdón, Alejandro. Ok, algo que también tengo en los apuntes tiene que ver con el hecho de la mentira, ¿no? Nora va a pedir este préstamo porque su marido está enfermo y lo oculta. Esto es muy... Aquí de principio hay algo muy curioso. O sea, creo que la obra está contextualizada en una época donde en efecto las mujeres, por cuestiones sociales, normas, no podían pedir un préstamo o acceder a créditos bancarios y demás sin el consentimiento del marido. Y aquí una cuestión que moralmente es una falta, pienso así, pero éticamente hay un funcionamiento o vitalmente hay un funcionamiento en el que ninguna moral ante la necesidad detuvo a esta mujer. Y eso creo que es importante de observar. Pongo este punto, porque leyendo la obra e investigando algunas cosas, esto va a sonar un poco pampletario, hay una tendencia a confundir que Nora es uno de los primeros personajes con una tendencia ideológica a las que hay actualmente. Ustedes identificarán a qué me estoy refiriendo, por esta revolución que hace de irse y dejar al marido y demás. Pero aquí habría que pensar también que sí mucha moral y sí muchas normas sociales, pero cuando la necesidad o lo vital es más fuerte, no hay moral o no hay normas que detengan, ahora sí va a sonar muy raro mi comentario, que detengan como el impulso del espíritu o ese impulso vital, ¿no? Ejemplo, el caso de Sor Juana o el de artistas que han trascendido, artistas mujeres, que van en contra de los estándares, ¿no? de la época. Hago este comentario porque Nora, ante la necesidad, se mueve. Pero ese moverse implica que haga una falta que tiene que ver con la mentira. Y creo que aquí hay una cuestión que complejiza al personaje, porque si bien está mintiendo, está buscando, no sé si esto sería un acto de amor, pero es un acto de nobleza, de cuidar al otro, pero al mismo tiempo de ocultarle al otro lo que está haciendo. Y al mismo tiempo está cuidando a su padre, que está muy enfermo, por eso falsifica la firma, para no alterarlo. Y ella hace una serie de cosas para conseguir lo que necesita, tratando de no perjudicar a quienes lo rodean y a quienes le importan. Pero el problema de las mentiras es que en algún punto, cuando la verdad se descubra, pues uno va a quedar mal parado.
Pero también se ve que cuando uno miente, por atroz que pueda ser la mentira, uno está tratando al mismo tiempo de proteger al otro o a los otros. Entonces, creo que aquí esta complejidad que le están dando al personaje, el autor, se vuelve bastante, se va volviendo bastante conmovedora, porque de pronto hay una cuestión dialéctica en la que uno dice, híjole, pero es que sí mintió, pero las razones por las cuales mintió, vaya, no son malas. Bueno, pero fue en contra de lo que, de las normas y de todo. Bueno, pero al final de cuentas, lo que logró fue salvarle la vida al marido con ese dinero y con ese viaje. Pero luego a uno le salta un montón que Nora parece, juega a ser tontita, lo que decía hace rato, y es mantenida, pero resulta que la mujer es muy capaz. Entonces, de pronto el personaje se empieza a volver muy complejo, porque uno dice, a ver, o sea, me estás diciendo que eres capaz de conseguir cosas por tus propios medios, pero al mismo tiempo tú eres capaz de enrolarte en una relación cual te mantienen, pero no tienes aparentemente voz, voto, y estás de adorno, o sea, ella misma lo dice, ¿no? Soy como la muñeca de porcelana de esta casa. Entonces, eso es como, se vuelve como muy contrastante, porque es la misma mujer capaz de hacer dos cosas distintas. Y la sensación que empieza a generar es, o sea, si eres capaz de hacer cosas, digámosle, positivas, creativas y libres, ¿por qué también te permites la otra parte? Entonces empieza a ser como un duelo entre lo que se vuelve cómodo por lo seguro que es y lo que implica ejercer responsabilidad respecto a la vida. Y hay un punto en el que, aunque el marido le dice cosas muy lindas como, eh, o sea, usan nombres diminutivos y cariñosos muy cursis, da una sensación de que el marido sí la toma por tonta. Pero tampoco creo que en ese sentido el marido esté pensando en, Elmer esté pensando en hacer el malo, en hacer un daño como tal. Él conoce la vida de esa manera y algo que también se ve es que los personajes no tienen, no se levantan cada mañana diciendo, bueno, hoy soy un mentiroso o hoy voy a pendejar a mi esposa. No, es una manera de relacionarse en la que entienden que eso es lo correcto y lo defienden. El problema creo que tiene que ver con no mirar, con no ver, porque también pienso que si te están mintiendo y te están viendo la cara y tú tratas a esta persona como, ay, mi almendrita y cosa bonita, lo que sea, también hay una decisión de ser ciego ante los hechos. Entonces, cuando uno decide ser ciego, uno ya no puede hablar de, no puede solo decir, me engañaron. Hay una toma de decisión. Y creo que lo que el Ibsen nos está mostrando con estos personajes es que existen las mentiras y los mentirosos, pero también hay quienes deciden, existen los que deciden no mirar. ¿Ustedes me escuchan todavía? Es que los vi trabados, ya. Entonces, también existe y en este caso de Nora, al final, pero no al final, o sea, alguien la quiere estafar con esta cosa de revelarle al marido lo del préstamo y lo de la firma falsificada. Pero aquí hay otra cosa que ver. Nora también decidió no mirar a quién les estaba confiando y a quién iba a intentar estafar. Porque cuando Nora lo intentó estafar, se supone que este hombre ya había hecho un montón de estafas y había sido muy truculento en las cosas que estaba haciendo. Y Nora pensó que era muy buena idea falsificar la firma y pedirle el préstamo a un estafador. Entonces ahí es como bien interesante, bien bonito, cómo el autor está estructurando las relaciones, construyendo las relaciones entre un montón de gente
que tiene un montón de vicios de carácter, pero quien decide relacionarse no pone atención en los vicios de carácter. ¿Me explico? O sea, porque a Nora la van a querer de alguna manera estafar o chantajear, pero ya sabíamos, o sea, nos cuenta el autor que este personaje ya tenía una fama de falsificador y de truculento para salirse con la suya. Y Nora confió. Y es lo mismo que está haciendo, es como de, pues yo me enteré de tal cosa. Yo aquí vi que tu papá se murió en tal fecha y tú firmaste en tal fecha. Otra cosa que también es eh, muy puntual es que cuando Nora intenta mentir, no miente bien. Entonces, si vas a mentir y no vas a mentir bien, también implica una toma de decisión. Entonces, el asunto, creo yo, con el mentiroso es que si ya lo vas a hacer, seas un mentiroso prístino al cual no le cachen las cosas. Pero si dejas cabos sueltos, ahí hay un acto muy irresponsable, además de la mentira en sí. Bueno, entonces eso tiene que ver como con la parte de la relación de las mentiras y los estafadores que son estos personajes. O sea, lo son y es como si los otros no quisieran verlo, lo que son. Entonces se permiten construir la relación y eso ya no nos deja ver víctimas, sino responsabilidades que se comparten. Y también otra cosa que se me hace muy puntual es, hay dos momentos en los que creo que, hay un momento en el que Elmer le reclama a Nora que lo está como ninguneando, simplificando, cuando él le cuenta que este banquero lo trata de tú a tú como si fueran las personas. Es decir, Elmer se siente por encima moralmente, una moral superior. Y él siente que Nora al decir, oye, eso no pasa nada, tranquilo, eso qué más da, no lo está como tomando tan en cuenta. Pero sí hay una cosa en la que Nora pasa por alto, de cierta manera, la autoridad de Elmer, cuando va y lo convence para que meta a la amiga a trabajar. Porque eso podría parecer un acto tremendamente de bondad, de, ay, bueno, mi esposo tiene un buen puesto en tal lugar, entonces le voy a llevar una recomendada. Generalmente eso de recomendar gente, no lo digo yo, lo dice como muchas experiencias, nunca va a salir bien. Y pretender que uno como esposo o esposa pueda ejercer uh, presión, una toma de decisiones en la pareja, en cuestiones laborales, es un error. Porque siento que es como desacreditar aquello en lo que el esposo sabe. Y probablemente sabe más que uno, ¿no? O sea, es como si mi pareja fuera contadora y está en auditorías, y yo actor voy y le digo, oye, esto tendrías que hacer, ¿quién va a saber más? Pero es como una tendencia de pronto de algún tipo de seres humanos, y Nora lo tiene muy marcado. Y es aquí donde digo, esta mujer es una, aquí se presenta en este primer acto como una especie de estafadora, donde juega a ser linda, ¿me permites? Ah, voy. Donde juega, ya no saliendo esto, donde juega a ser linda, donde se muestra de una manera con Elmer, pero al mismo tiempo ya nos enteramos que mintió, ya estamos viendo que también saca el filo y lo ostenta. Es decir, yo puedo convencer a mi marido y yo puedo proponerle a mi marido y luego yo puedo hacer que mi marido decida. Y eso creo que ahí hay una transgresión. Bueno, ahora sí. Perdón, solo una observación. Ya después que Rubén me diga si sigo o él o otra vez tú, Alejandro. Sí, es que eso que estás diciendo, yo creo que eso es lo complejo, ¿no? Porque lo que hace rato decía de esta Nora, por ejemplo, que eh, de un modo, ella al estar trabajando a escondidas y demás de él, es por eso que en parte tiene que ser así, que no quiere molestar al marido ni nada, porque, digámoslo, bueno, ella lo va a decir más adelante, aunque luego desecha la idea, dice, es que cuando ya esté vieja y demás, quiero de ahí agarrarme para que mi marido decirle lo de su enfermedad, para que cuando yo ya sea vieja, ya no sea bonita, él me siga queriendo. Es decir, eso también es un acto muy infame de ella, ¿no? Pero bueno, no era ese el punto, sino ahorita lo que dijiste, que es lo de, también lo de hacer la recomendación.
porque vuelve a hacer esta cosa de me estoy portando de este modo y tal, creo, en su lógica, ¿no? Yo creo que es así. Yo creo que tengo derecho a poder decirle a mi marido, recomendarle tal cosa o cual cosa, porque yo he sido buena mujer y nunca le he dado problemas. Es ir construyendo el personaje bajo esas premisas porque tampoco lo podemos sacar como decir, pero ¿cuál es el antecedente de que, pues no hay antecedente porque es como una masa informe de carácter de que son un chingo de cosas. Eso me recuerda muchísimo también, por ejemplo, a Otelo, cuando esta Desdémona, ¿no? Que le dice a Otelo que él va a recomendar a Casio, creo. Es lo mismo, o sea, es que yo que he sido buena mujer y demás, te pido por favor, y dice, cállate, no. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Y no es algo malo, así es la naturaleza humana, o sea, todos tenemos algún interés de algún otro modo, no hay nadie que no tenga interés, necesidad, lo diría Alejandro, y la única cosa que yo ahí veo problemática, cuestionable, es que tampoco hay que dejarnos guiar por las cosas que tenemos por necesidad, porque muchas veces, como le va a pasar a Nora, va a transgredir, pero vamos a ver cuál es el tipo de transgresión, si es que la hay, ¿no? Porque no, o sea, la transgresión humana o social es la de haber falsificado documentos, ¿no? Pero vamos a ver si esa es la única o hay más, ¿no? Bueno, en mi caso yo ahora también voy a hacer ese ejercicio y pues nada más hacer esa observación de el carácter complejo. Ok, nada más para terminar, no sé, por ejemplo, también eso me recordaba a que mentir en muchas ocasiones se parece o a lo mejor es parte de lo mismo, se parece mucho al verbo prometer, porque uno miente y promete bajo necesidades muy específicas, pero el gran problema de esto es que uno no está haciendo un ejercicio de conciencia para dimensionar las consecuencias que mi acto presente puede desencadenar. Y creo que ahí en ese sentido, con la mentira y las promesas, que no se sientan en la misma bolsa, pero lo veo de esta manera, es donde viene el ejercicio irresponsable de vivir, porque lo haces justo por lo que dices, o sea, por lo que hoy necesitas, que es lo que está haciendo esta mujer. Vaya, esto no es una recomendación a miente en proporción a tu necesidad. Más bien es observa cómo hay seres humanos que mienten, yo también diría, esto ya es más a colación mía, que prometen bajo cierta necesidad, pero no están tomando en cuenta las consecuencias que van a tener derivadas de ese acto, porque están enseguecidos por lo que hoy necesitan. Y eso es un problema. Tampoco con esto quiero decir hay que vivir predispuestos, pero hay que hacer un ejercicio de ver más allá, de entender cómo una acción desencadena una serie de cosas. Pero creo que es ahí donde radica la grandeza humana o lo que algunos llamarían la santidad, en que no muchos pueden ver todo eso dimensionar más que ver, no pueden dimensionar y en consecuencia asumir todo lo que puede pasar. Por eso hay como una cuestión que es muy humana del equívoco en ese tipo de circunstancias. Es decir, pero también implica un carácter, un tipo de manera de ser para decidir ser mentiroso o para decidir lo que mencionaba, ¿no? Prometer. Porque no todas las personas ejecutarían esa acción ante una circunstancia que les pida o que sea urgente, ¿no? Entonces creo que con Nora es ahí donde vamos viendo esa parte eh, compleja, digo, y donde vamos viendo otras facetas de Nora siendo pues mentirosa, medio estafadora, embaucadora, porque juega mucho a esto. Me muestro así con sumisa, abnegada con Elmer, pero al mismo tiempo con esto quiero ejercer poder. Justo, te doy a una buena mujer para que tú no tengas cómo irte o qué reclamarle a esta buena mujer. O sea, esa cosa que dice sí es atroz, lo de yo en unos años le voy a contar lo de su enfermedad para que él no me quiera dejar. O sea, es horrible y dolorosísimo que sí lo diga de esa manera, porque ella se está poniendo en el lugar de lo voy a engañar, de cierta manera, para que él nunca se quiera ir. Entonces es como dejar totalmente de lado construir la relación presente o el amor, básicamente. El amor es la construcción que uno va haciendo todo el tiempo
cuando uno en teoría o se supone ama a las personas, una relación constante. Pero si yo voy a hacer algo para que el otro me deba y entonces sea el tótem, el nicho de nuestro amor, pues me estoy olvidando del amor y del otro. Entonces, bueno, creo que ahí es el tema con Nora. Eh, pero con Elmer, ahorita eso ya lo dejo para como la tercera y última participación, también hay una cosita que se vuelve muy, que ya es hacia el último acto, que se vuelve muy dolorosa de ver la verdadera, la cara de Elmer, pues, porque aquí todavía lo vemos muy amoroso, pero en el último acto, cuando se entera de la mentira, es donde se revela la verdadera cara. Y cuando, bueno, ya, lo dejo para el último, si no, ahorita voy a ahondar en eso que quería que fuera mi tercera y última participación. Gracias. Bien, bueno, pues yo lo que quisiera comentar es, retomando un poquito lo que decía Alejandro de la moral, pues es que yo creo que ahí el autor Ibsen está planteando una moral en decadencia, ¿no? Ya que se expone, por ejemplo, está por una parte la época y lo que no se permite hacer contra lo que verdaderamente ocurre, ¿no? En la gente, ¿no? Entonces es esa falsa, eh, como esa falsa convivencia, ¿no? Porque, por ejemplo, hablábamos de Nora, ¿no? Que decía que Nora, pues socialmente, bueno, las mujeres en sí socialmente no podían pedir préstamos, ¿no? Pero por otra parte, Nora en una, creo que en el primer acto, cuando está hablando con la señora Linde, ella le menciona, bueno, pues una tiene sus mañas, ¿no? Para obtener el dinero, ¿no? Entonces, ahí me recordó un poquito incluso a la Celestina, ¿no? La, el papel que jugaba la Celestina en la sociedad, ¿no? Cuando decían que las mujeres tenían que casarse pues vírgenes y esta mujer por, por otra parte está operando, ¿no? Ahí remendando para que pudieran casarse, ¿no? Las vírgenes, ¿no? Entonces está como siempre esa contraparte, ¿no? Y también lo que me pone a pensar es por ejemplo, por ejemplo, Chekhov, ¿no? Que retrataba en sus obras la decadencia de la clase del feudalismo, ¿no? De la gente adinerada. Aquí en este caso, Ibsen está planteando la decadencia, pero de la moral, ¿no? De la, de la falsedad con la que la sociedad vive, y eso altera un poco el carácter, ¿no? Que llega la, las, la toma de decisiones que llegan a tomar las personas, ¿no? Otra parte, por ejemplo, la señora Linde, que es una mujer eh, que yo ponía, bueno, la señora Linde también está como está haciendo ver la moral que ya nos funciona, ¿no? En esa época, ¿no? Por ejemplo, cuando le propone juntarse al señor Krogstad, ¿no? Ella le dice, pues soy una mujer que le propongo a usted como hombre el juntarse, y eso Krogstad no lo acepta, ¿no? Porque precisamente o sea, cómo pensarían o qué dirían que una mujer se lo esté proponiendo, ¿no? O sea, ahí se ve como que el prejuicio, ¿no? Que tiene este hombre al no aceptar la propuesta de esta mujer, ¿no? Y la señora Linda le dice, bueno, pues qué mejor que vivir mi vida brindándole mi compañía, ¿no? Estando con usted. Entonces aquí pues está la señora Linde sincerándose, y por otra parte está el contraste, ¿no? El Krogstad que no lo acepta por su prejuicio, ¿no? Y y bueno, ya para ir un poco cerrando, ya para pasar ya a la última ronda, pues sí, esta obra
pues sí apunta a una tragedia, pero no voy a decir todavía el tipo de tragedia, ¿no? Y le cedo la palabra a César o Alejandro, a ver quién. Yo. Sí, a ver, vayamos punto por punto. Mm, eh, ¿Qué más se puede decir? Por ejemplo, ya que tú mencionaste a la señorita Linde, sí, yo creo que también no lo había visto de esa manera, que es esto de la decadencia moral, que pues, yo creo que eso pasa en todo momento, ¿no? O sea, porque la moral, pues, es una manera de convivencia social y bla, 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 y que son cosas que pudimos haber adquirido por aprendizaje, por educación, por entorno y demás, pero hay que tomar eso en cuenta a la hora de preguntarse, ¿eso nos determina o eso nos hace tomar decisiones? Es decir, justo lo que pasaba, por ejemplo, en la última sesión que tuvimos de los 7 contra Tebas, con esta polémica de la maldición, que justo se hacía esa pregunta, ¿no? Uno decía, a ver, pero entonces que se me diga cómo es que esa maldición funciona, ¿no? ¿Cómo es que la maldición impera para que haga que Edipo o sus hijos tomen decisiones? Y aquí, lo único que, o sea, más bien aquí lo que estamos viendo es que están ejerciendo la moral, o sea, no están siendo ejercidos ellos por la moral, sino que ellos están ejerciendo esa moral. Y me gustó mucho ahorita esto que dijiste, porque justo eh, porque no, os digo, yo en lo personal no puedo decir si eso estaba bien visto o no, pero no era algo normal, yo creo, más bien, más o menos como acompañándote a lo que quieres decir. El problema es que nadie se detiene a ver porque uno podría decir, sí, 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 es que Nora y todo, pero, y uno podría hacerse la pregunta, ¿no? Esta Linde, señorita Linde, ¿es, eh, ¿es correcto lo que está haciendo o es incorrecto, no? O sea, y uno tendría que preguntarse bajo qué premisa, la moral o la ética o qué cosa. Porque entonces si vemos que, como dice la señora Linde, ¿no? Es que lo hago esto por ti porque me quiero entregar y todo esto. Y uno dice, pero sé que estás cayendo en lo mismo que cayeron eh, ay, se me fue, Nora y Helmer, vaya. O sea, se están casando con la idea moral de que ayudar y todo eso. Digo, no se trata ahorita de poner a cuento que podría ser muy bien así, o sea, ver si el hombre era nefasto, ¿no? Porque voy a adelantar igual un poco ya lo que está diciendo Rubén, o sea, esto es una tragedia, ¿no? Pero la cosa siempre con las obras realistas, o en el caso de las tragedias, no se trata de ver los defectos en el ojo, en el ojo ajeno, no sé cómo se diga esta frase. O sea, no se trata de no se trata de ver lo malo que hacen las personas, sino lo que uno está haciendo, ¿no? Porque uno diría, a ver, eh, Linde, tú ya viste que tuviste un marido antes porque se te murió y ni con hijos ni nada, y ahora quieres ir a meterte con otro, o sea, ¿qué no te estás dando cuenta que tú estás funcionando como una persona dependiente? O sea, es una persona dependiente, porque quiere entregarse y demás, ¿no? Que no está mal. Pero como no está haciendo esa observación, esa toma de conciencia, o sea, va a ir a cometer muchos errores con esta otra persona. O puede ser que no lo sabemos bien, pero la cuestión antes que nada es que o sea, que es muy curioso y eso pasa a lo largo de toda la obra. Los personajes dicen una serie de cosas que no están tomando conciencia, que si tomara conciencia, o sea, uno diría, "Ay, güey, estoy muy estúpido, me calmo y dejo de decir tonterías", o sea, no están viendo que eso puede causar problemas a la larga. Justo también con Helmer, por ejemplo, no, digo, denme 2 segundos rápido para checar algo. Este, todas las cosas morales y rectilíneas que le está contando, le está diciendo a Nora, o sea, se me hacen tan atroces que cuando dice, no, es que ese Krogstad o ese señor Krogstad es no me acuerdo la palabra que usa, pero intoxica a la familia, ¿no? Y
Y uno dice, güey, si te dieras cuenta que Nora hizo lo mismo, o sea, no abrirías la boca tan fácil. Pero como pasa esto de que, como en mi círculo cercano no me afecta, pues puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Que vamos a ver las consecuencias en el tercer acto, cuarto acto, cuando haya pasado todo esto. Que el güey, o sea, va a empezar a defender lo indefendible, ¿no? Ay, o sea, se ve tan atroz y tan triste como carajea a Nora. Y ya cuando viene lo de la carta y demás, que dice, no, no, Nora, Nora, estoy muy contento, ¿no? Y Nora le dice, oye, pero es que, ¿cómo es posible? O sea, ¿estabas feliz? ¿Te pones feliz nada más porque por tu situación? Sí, 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 pero es que por extensión tú también, porque tú eres mi tal. O sea, y ahí empieza una serie de argumentaciones, justificaciones para no quedar más estúpido. O sea, uno ya, digo, es una cosa que no creo esté tan bien recomendable y demás, pero ya cuando uno hizo una cosa muy estúpida, y ya ni, o sea, no hay manera de que lo arregle más porque va a quedar más estúpido aún. Entonces, pues bueno, regresando un poco a este caso de esta, ay, se me va el nombre de la amiga, Cristina, ¿qué? Linde. Linde, ajá. Em, es muy atroz la última situación que está tomando, la de irse a casar con Krogstad, ¿no? Porque hasta Krogstad se sorprende cómo un hombre como yo, sí, pero es que si antes no le había hecho caso, era porque tenía tales cosas que hacer con mi familia, ¿no? Y uno dice, sí, pero ahora te vas a casar para que Nora no le cargue el payaso y también tú para que tengas tu trabajo y todo quede bien, o sea, y eso es igual de putrefacto, o sea, es igual de atroz que la relación de pareja que tenían, o de casados, diría Alejandro, estos Nora con Elmer. Pues bueno, ya comenté que también es una tragedia, pero ahorita yo creo ahorita para la última participación, al menos nosotros dos, no sé, Alejandro, qué quiera más comentar de, ya profundizando con lo de la tragedia, sobre qué tipo de tragedia y por qué sería, o qué cosa está viendo de funcionamiento, porque ahorita esto se va a poner muy bueno. No, pues lo que quería comentar era lo que veo en. Trataré de ser breve, conciso. Em, ya en el último acto él se entera de la mentira, porque primero lee la carta que se había enviado donde se responsabiliza a Nora. Y tiene una reacción muy curiosa, donde vemos otra vez como este asunto de no de las mentiras, sino de las apariencias y el deber ser, porque su primera reacción es explotar. Y Nora aquí le dice, pero es que lo hice por amor. No me vengas con tus estúpidas justificaciones, algo así le dice. Entonces él está en cólera porque le mintieron, no está escuchando razones, pero en su discurso hay un constante. ¿Qué va a decir la gente de nosotros? Van a pensar que yo soy un estafador. Su autoimagen está en el piso, es decir, es el ridículo. Se siente expuesto. Creo que pasa esto. Él se siente expuesto y está pensando en lo que los demás van a decir, pero creo que también hay un dolor ahí escondido, ligeramente, por un yo tampoco me di cuenta. Es decir, hay una cosa de, me va a ver el mundo, me va a señalar, pero yo tampoco pude darme cuenta de que estaba con la mentirosa en la casa. Es decir, hay un dolor terrible en él. Eso, creo que esa escena es muy dolorosa porque él se le está rompiendo la imagen que se ha construido de sí y de su matrimonio y de su familia. Y luego es una cosa que se vuelve patética, patética y más dolorosa todavía. Es justo creo que lo que decía Concho de, ya la cagaste y cuando lo intentas reacomodar y pegar y todo eso, la cagas todavía más porque después de decir todas las estupideces, de decirle a Nora que es una estúpida mentirosa, que es la peor mujer, cuando lee la carta de, ¡ah! ¿Ya viste? Dice que ya deshicieron el pagaré y que ya no hay ninguna evidencia. Mira, podemos ser felices. Y uno dice, ay, chinga tu madre. O sea, después de que ya le insultaste, ya se te cayó la imagen, ahora piensas que como no hay evidencia, puedes reconstruir tu vida anterior, pero ya mostraste tu verdadera cara. O sea, ya es estúpido quererlo reconstruir, es imprudente. Y eso duele un montón.
O sea, para el espectador es como de, ya no digas nada, ya cállate, ya. Y empieza a decir esto y se empieza a exponer más. Pero él piensa, él jura, o sea, uno sí puede decir, Elmer jura o Helmer jura que está haciendo lo correcto. Ay, pero no es cierto. Porque entonces es esta cosa de cómo, o sea, es transgresión y estuvo mal cuando la gente se pudo enterar de tu ridículo, pero cuando ya estás saliéndote con la tuya, bribón, entonces ya no hay problema. Quieres borrar lo que ya provocaste de manera inmediata con lo que estás diciendo, porque al final de cuentas, si uno lo dimensiona, pues si ya te mintieron una vez, ¿cómo puedes confiar, no? ¿De dónde construyes? ¿Cómo? Entonces, esa escena es así, como de, no, ya. Ahí entiende, ahí la sensación es de que algo se rompe. Y otra vez, cuando Elmer está despotricando contra Nora, otra vez, en esencia, o sea, a nivel de sensación, pues, también me hizo sentir como cuando Edipo se da cuenta que él es el asesino. O sea, acá Elmer no se va a ir a sacar los ojos, pero su imagen queda así, pum, derrotada. Y la de Nora también, o sea, al darse cuenta que lo que hizo tampoco fue suficiente, que esta idea que tenía de cuando se entere que lo que yo hice, lo hice por él, y entonces no me quiera dejar, se rompe, porque no es cierto, porque todo se construyó, todo se fundó en una mentira. Y creo que ahí hay un punto de quiebre, una intersección, donde Nora toma la decisión, pienso yo, más inteligente que puede tomar, que es la de irse. Porque cuando este güey le dice, no, no pasa nada, nos podemos quedar juntos, ya no hay pruebas, nuestra vida puede ser como la de antes, ya no. O sea, ¿por qué? Porque podrías, es que sí, eso sería como un camino muy fácil y cómodo para el personaje. Y creo que eso, o sea, si Nora se queda, no sé aquí si sería una destrucción o si sería lo de la pieza. Lo de ver el error te estalla en la cara, pero por la comodidad que esto propone, te quedas. No es el caso. Nora no se queda. Tiene la posibilidad, se lo están proponiendo. No tiene que trabajar, no tiene que hacer nada más. Su marido tiene un buen puesto, tiene a su familia, para bien o para mal, ya, nadie va a saber nada. Y aún así ella decide irse. No sabe cómo, pero lo único que sabe o la única certeza que tiene es que alguna vez logró salir adelante. Es decir, reconoce que tiene algo y se va a ir a un lugar donde ella piensa que puede encontrar un trabajo. Y cuando éste le dice, bueno, ¿y no me amas? Imagínense que ustedes le dicen a su pareja, a su esposa, te odio, eres una pinche mentirosa, eres lo peor por tu culpa, mi mundo se está derrumbando. Y 3 minutos después le dices, no, pero entonces tú ya no me amas. Y la respuesta de Nora es muy contundente, por supuesto. Yo creía que te amaba, yo creía muchas cosas, pero no, no, o sea, todo fue una mentira. Y se lo dice, ¿no? Podríamos sí construir un montón de cosas, pero yo en este momento necesito encontrarme básicamente, saber que lo puedo hacer y que lo puedo hacer de mejor manera sin contaminar incluso a los hijos, porque Nora sí lo está viendo, que creo que también se lo detona lo que Elmer le dice en algún momento. El otro tipo, como es un bribonzuelo, pues contaminó a su familia y él cree mucho en eso. Entonces, ese ruido que a Nora le hace lo de, claro, una madre mentirosa cría hijos mentirosos. O sea, ese reconocimiento también es muy doloroso, porque es darte cuenta que no es que lo heredes por ósmosis, pero si tú eres mentiroso y enseñas con mentiras a tus hijos, cuando tus hijos tomen cierto grado de la conciencia sin tanta dimensión, ¿qué es lo que van a aprender de la vida? Es decir, contaminas. Y esta mujer creo que decide hacerse a un lado cuando se sabe y se asume que cometió una serie de errores.
Entonces, insisto, es ahí donde ella puede quedarse y terminar de destruirse por la comodidad, por todo lo que ofrece, pero decide no hacerlo. De todos modos, la sensación es muy dolorosa al final. O sea, tampoco es como que Nora se vaya y uno diga, ¡ah, se fue! No, no, porque uno sabe que se fue y ya vio todo lo que pasó en esa casa. Es decir, la sensación que queda es, ¿sí lo irá a lograr? O sea, la conciencia que está tomando le dará para, porque por lo menos hasta ese momento ya fue tajante. No quiero nada de ti. Te puedo escribir, no me escribas, te lo prohíbo. Bueno, te puedo mandar, no quiero tu dinero. Bueno, pero si algún día necesitas, él le dice, ya te dije que no. No. O sea, ahí creo que lo que se ve en Elmer es que ya pasó por el ridículo, la exposición, y luego hay una angustia muy grande. O sea, esto de, no, por favor, pero si hago esto y si hago aquello, se ve muy angustiado el hombre. Es decir, él todavía no ha dimensionado el alcance de las acciones. O sea, él si quisiera, tuviera como un borrón de todo y vamos a empezar. Pasar por alto las cosas. Pero eso está desde el principio. Elmer pasa por alto las cosas. Y esto me recuerda mucho a algo que decía el maestro FMM, que el ser humano en general es previsible. Es decir, Nora también es mentirosa y un montón de cosas. Pero hay ese 1% de posibilidad o de probabilidad de que uno cambie tiene que ver con un acto de que la conciencia se modifique y por lo tanto la voluntad sea otra. Eso que se llama voluntad y conciencia, creo que es lo que podría ser imprevisible del ser humano. No siempre se pone en ejercicio, pero ahí está. Yo creo que eso también es como, creo que esto apunta hacia un realismo, vaya, evidentemente. Hablaba hace rato de la pieza, evidentemente no es una pieza, porque se ve el error y antes de terminar de destruirse, antes de irse a estampar contra esa pared, le ponen el freno, baja la velocidad del auto, ponen freno, se baja y asume que no es una conductora competente para ese auto que está manejando. Por así decirlo. Entonces, bueno, hasta ahí ahorita dejo mi parte. César, ¿quieres comentar algo Sí, sí, o sí, luego? yo. Es rápido ya para que tú y luego yo, si quieres, cierro o no sé. Es que sí son varias cosas. Tratar igual de ser muy breve. Em, sí, justo o como dato cultural y demás, ahorita que dijo Alejandro, es que, ¿qué hubiera pasado si se queda o no sé? Podría ser pieza, sí, pero yo creo que por este tipo de autor, que es Ibsen, que yo recuerde, bueno, porque no he leído toda su obra, pero no escribió piezas, o sea, eso no da garantía de nada, ¿no? Pero es nada más ponerlo muy circunstancialmente. Al contrario, o sea, ¿qué hubiera pasado si se quedaba? Eso es lo que vemos con Espectros, que como dato cultural decía, cuando esta obra pues fue representada y todo, pues mucha gente a favor, en contra, o sea, se hizo ahí un caos, pero pues mucha gente le tiró, ¿no? O sea, le dijo, no, es que cómo es posible, cómo va a ser posible que una mujer se vaya. Dijo, bueno, ¿quieren ver qué pasa si una mujer se queda? Y escribió Espectros, ¿no? Que puta, también la pinche gente no le pareció. Dijo, ay, ¿cómo es posible que...? Entonces ya, luego de ahí fue que escribió eh, El enemigo del pueblo. Y ya después fue que escribió ¿cuál es la última de esta tetralogía? Ay, siempre se me va. El pato salvaje. Que igual, pues, atroz esa obra, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa de qué hubiera pasado, ¿no? Si se quedaba, pues bueno, ahí está Espectros. Yo la cosa que quiero mencionar o agregar lo que dice Rubén, que diga Alejandro, sobre la previsibilidad, no lo había, os digo, esto es muy enriquecedor porque hay muchas veces que uno tiene como cierta cosa para decir, pero le faltan detalles y uno dice, claro, es que esta otra persona o él está diciendo justo lo que me va a servir a mí. Entonces, es cierto, o sea, la gente en este tipo de obras realistas
o sea, en ese tipo de obras, las realistas, la gente es previsible, o sea, es un carácter y que a pesar de que hay una circunstancia, no es que lo estén determinando, es que lo están haciendo o lo están obligando a tomar decisiones. Es decir, como tú dijiste con este Elmer, al principio pues vemos que siempre se le resbala y se resbala y se le hace fácil, ¿no? Cosa que vamos a ver al final, o sea, no hay nada de suspenso, no hay nada de Deus Ex Machina para que diga, ah, sí, es que de la nada, ¿no? No, no, o sea, esa era parte de su carácter, pero también podríamos ver que como Nora, pero ahorita vamos a ver el caso de Nora en concreto, eh, que sí pudo haber llegado a, a una toma de conciencia, pero él decide que no. O sea, es su decisión. No estamos viendo que algo haya salido un hoyo negro o algo así. No, 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 no. O sea, ¿por cómo lo sabemos? Porque luego las estupideces que está diciendo, bueno, Nora, pero es que podemos ser casados como hermanos, ¿no? Y uno dice, güey, ¿qué pedo? O sea, este güey está bien tonto, no sé, o sea, podemos ser primos, casi, no sé qué tanta tontería dice. Y uno dice, Elmer, cállate ya, güey, neta, no mames, qué tontería estás diciendo, ¿no? Y ya, pues más atroz, te puedo escribir luego, o sea, como queriendo arreglar las cosas, ¿no? Pero pues es que las cosas primero era, yo creo, haber pedido perdón, que de todas formas eso pues no le va a quitar todo lo que dijo, o sea, es haber dicho, ¿sabes qué? Me ofusqué, pero es que eso igual, ¿cómo decirlo? Es la primera vez que se ofuscaba, digámoslo. Entonces, o sea, esta pareja, como muchas, no se conocen, no se conocían. O sea, se conocían por la forma estructurada de lo que es un matrimonio, de mi marido llega a la casa, da dinero y yo hago la comida, cogemos un tiempo, cuida a los niños, o sea, pero no hay esta cosa de como decía el maestro Fernando, ¿no? FMM, con respecto de los hijos hacia los padres, decía, sí, o sea, muchos conocemos a nuestras madres, pero realmente ¿quién conoce a su padre? O sea, ¿cuáles son sus anhelos? Y pues, o sea, fácilmente uno no podría decir casi nada del padre, puede decir mucho de la madre. O sea, en ese sentido pasa lo mismo con Casa de Muñecas, ¿no? Con esta pareja de que están viviendo la forma, pero no el fondo de un matrimonio. Y es que justo, ya para cerrar esta mini participación, esa es la cuestión con Nora, de que, ya quedan menos de 10 minutos, ya voy, de que ella, eh, como decía Rubén, hay una transformación, pero porque, ¿cómo decirlo? Es que se me está yendo la palabra, espérame. Em, ella desde un principio tenía un ideal, o sea, todos los personajes realistas y no realistas tienen ideales, ¿no? Pero ella, como ella lo dice, yo creía en un milagro. O sea, ella sí tenía claro de que había una posibilidad mágica de que el marido al final dijera, no, no, yo me la pela ese Crockstar y yo puedo dominarlo y mandarlo a la chingada. Pero no pasó, o sea, eso es lo atroz, ¿no? De cuando uno tiene mucha fantasía en que las personas cambien y no sucede. Entonces, ahí está la toma de conciencia, porque tienes de solo dos opciones: amarrarte los pantalones, fajarte los pantalones y decir, ya, lo que yo estaba pensando no fue, y das el salto y dices, ya, lo que sigue, ya, porque se vuelve absurdo vivir en una mentira como lo dice esta Nora. Pero en cambio, como tú dirías, Alejandro, es correcto, si ella decidiera instalarse en la mentira, eso se volvería pieza. Que no tiene mucho que ver con lo que, con lo que decía Spectros, pero esos otros tipos de dinámicas y algún día las vamos a revisar. Entonces, o sea, a mí me quedó clarísimo eso, porque ella está casi todo el tiempo diciendo, es que yo tenía ¿cómo dije ahorita? La, el ideal, el milagro de que esto cambiara, porque no conocía a su marido, o sea, quien conoce a uno no va a decir, güey, es que quiero que un milagro, no, güey, o sea, esta persona es así y así va a ser. Bajo ciertos aspectos va a poder cambiar, pero este es ahorita ya lo último que voy a mencionar para la última participación. Y es, y es esta cosa de que Nora, eso es a punto del maestro FMM, porque también yo no me hubiera dado cuenta de eso. O sea, él lo decía, es que dense cuenta, Nora
no se ha dado cuenta, qué curioso, de que toda su vida ha sabido trabajar, pero ella no le daba el nombre de trabajo, porque si le daba el nombre de trabajo, pues ya hubiera cambiado su vida desde un principio y demás, ¿no? Esa es por una parte. Luego, lo que pasó con este Krogstad, ¿no? Es que yo lo hice por amor, o sea, vuelve a esta cosa de la fantasía. O sea, es vivir en un mundo ensimismado en donde tú crees que tus acciones son solo tus acciones y no tienen repercusión más allá. Pero entonces vemos que esta mujer, o sea, va transgrediendo, o sea, va queriendo acomodar la mentira y ya no puede hacer que un momento se vuelve insostenible y ¡pum! Estalla todo, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo, lo diría también Chris Keller. O sea, vivimos en un mundo y no estamos aislados de nadie. Entonces esta mujer creía en el milagro para así salvarse, no se salva. Y entonces ya no es que no le quede remedio, es que de verdad les juro, no es que me ha pasado literalmente así, pero es una cosa de cosa absurda de decir, güey, es que ya no puedo con esta situación porque lo que yo creía no fue. Y ya, o sea, no hay, o sea, podemos ser amigos, podemos ser lo que sea, pero ya no podemos ser pareja, no podemos ser tal cosa, porque vas a seguir haciendo lo mismo. Y yo igual, o sea, sí, como ella misma lo dice al final, tendría que haber un milagro, o sea, de que realmente se hicieran a un lado las apariencias para formar un matrimonio, ¿no? Pero, pues bueno, no va a suceder. Nora ahorita está muy apasionada positivamente, que ese es ahorita el punto de lo de la tragedia, para que ustedes lo digan a ver si sí o si no. Y y se va, o sea, yo en lo personal, al contrario de Alejandro, sí diría, da igual si lo va a lograr o no, o sea, ahorita al menos está apasionada y ya logró medio tener conocimiento de ella misma. Y justo, bueno, nada más para hablar de los tipos de tragedia, para ya que ustedes le digan el nombre, si es que lo conocen así, lo mismo pasa otra vez con Aristóteles, ¿no? Que él recomienda que las mejores tragedias son palabras más, palabras menos, de cuando un personaje está en una situación mala y llega a una peor, o sea, dice, esas son las más exquisitas para mí, son bien divertidas, ¿no? Entonces, pues el 90% de las tragedias pasa eso y menciona que hay un porcentaje muy reducido. Dice, hay otro tipo de obras en la que el personaje está en una mala situación y pasa una situación buena, pero esas me dan mucho asco y no me gustan, ¿no? Entonces, pues podemos ver que este es el caso de esa, que si la leyera Aristóteles se vomitaría y diría, güey, ¿qué es esta porquería? Que, pues bueno, eso tiene un nombre específico que le dieron no sé si fue la maestra Luisa Josefina o habrá sido alguien antes, no tengo el dato como tal, pero en los círculos académicos precisos tiene un nombre. Entonces, si ustedes lo saben y quieran agregar más al tema, pues son bienvenidos. A ver, ahí yo me acuerdo que en las clases del maestro FMM, pues sí, efectivamente mencionaba un tipo de tragedia, ¿no? En la que, como ya lo mencionaste, eh, el personaje se puede decir que está encaminado en una trayectoria en el que va como al borde de su destrucción, ¿no? Pero eh, sucede que en ese transcurso ese personaje cobra como conciencia de lo que está haciendo y hace un giro, una vuelta, ¿no? Hacia dónde va. Y entonces, si mal no recuerdo, ese tipo de tragedias es la tragedia de sublimación. Si mal no recuerdo, ahorita no he repasado como los tipos de tragedia, pero creo que sí tiene que ver con la tragedia de sublimación, que tiene que ver eso, ¿no? Que el personaje va encaminado hacia su destrucción, pero cobra conciencia y cambia todo, y eso hace o sea, de pasar como de un camino, hacia un camino destructivo a un camino malo, gira y después ya como que arregla todo eso, ¿no? Y se va por un camino bueno. Ahí creo que tiene que ver con esa tragedia de sublimación. Ah, pues sí,
también del conocimiento que tengo, lo conozco como tragedia de sublimación porque son sublimes. No, ya, en serio. O sea, creo que la sublimación tiene que ver con la exaltación. Bueno, por ejemplo, si buscas sublimación en la RAE, te lo marca como exaltación, dones, atributos y demás. Creo que lo que se sublima, lo que se exalta precisamente, lo que se eleva, en este caso del funcionamiento trágico, tiene que ver con el carácter. Ejemplo, lo que pasa con Nora y contraste lo que pasa con Helmer. A Nora la vimos, sí, mentirosilla, sí, digamos, doble cara, sí, jugando a hacerse tontita, pero la vimos trabajadora. Entonces creo que toma sus mejores atributos que están en su carácter, es decir, no están sacados de la manga, para asumir, para dimensionar y para continuar. Pero eso implica una toma de decisión, que si bien no va a ser feliz, pero es lo correcto. Y el contraste o el comparativo creo que sería Helmer, que lo vimos entre bonachón, impertinente, de las formas y demás, y se sostiene así hasta el final. Es decir, le revienta la verdad en la cara a Helmer, y en efecto él decide no modificarse. Y Nora sí. Entonces creo que la sublimación tiene que ver cuando, digamos, rescatas los dones, los dotes de los cuales estás provisto desde el carácter, desde la esencia humana, los reconoces, los asumes y continúas. Pero cuando esos dones, dotes, te permitieron mirar con claridad para ya no cometer el error. Entonces lo que se sublima creo que es el carácter, lo que uno trae en sí, y creo que eso es lo que pasa con esta obra. Ok, César, ¿quieres agregar Sí, algo más? sí, ya, va a ser más breve que todo lo anterior. Sí, pero yo creo que no, perdón, Alejandro, yo no creo que se trate tanto de dones, porque o sea, todos los personajes tienen dones, virtudes y defectos, ¿no? Que visto en distintas perspectivas pueden ser una u otra cosa. Más bien, o sea, tú lo dijiste bien al principio, que es previsible, o sea, en este caso, casi, o sea, es que no puede ser previsible porque sí hubo un cambio, ¿no? O sea, sí hubo, como diría Rubén, una transformación, pero para entenderla, o sea, es necesario como ir viendo partes por partes. Digo, no vamos otra vez a detenernos todas las partes, pero justo, o sea, a mí otra cosa que me saltaba mucho, aparte de lo de esto, de lo del milagro, era que esta mujer, yo en esto difiero un poco, creo un poco cuando decía el maestro FMM que esta Nora se iba a matar, porque decía, ¿no? O sea, porque estuvo pensando como dos veces sobre el lago que iba a estar ella a descansar en el fondo del lago y todo esto, porque hasta Crockstar se lo dice, que ella pensó en esa situación, ¿verdad? Todos hemos pensado esa situación cuando estamos en un apuro, o sea, que esa es como la salida fácil, ¿no? Por eso el suicidio se habla como la salida fácil, la puerta fácil. Pero una cosa yo creo es de lo que uno puede pensar a lo que uno podría hacer. Porque incluso, o sea, digo, ahí se me hace como un poco medio pinzas tomar. Cuando ya este Helmer se entera de la carta y Nora se echa a correr, ¿no? Pero justo cuando le grita a Helmer, ¡Hey, Nora! Y se detiene, o sea, me pongo como en un plan como muy, no sé cómo decirlo, muy intelectual o si se puede llamar así. O sea, si de verdad hubiera estado apasionado, o sea, le vale madre eso y va y se echa, ¿no? Pero no se echa. Entonces yo dije, claro, es que no se echa porque, digámoslo, no tiene esa formación, o sea, esa previsibilidad, no sé cómo decirlo, pero justo lo que casi al principio decía que todos estamos formados por cierta educación que obedecemos, desobedecemos, que tomamos a conveniencia, que podemos romper. Justo algo que le sale a favor a Nora, y eso también es otro punto de FMM, es que una cosa que tiene muy ella arraigada,
y lo vemos porque lo comenta con con la criada, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Esta María, Ana María, que dice, oye, Ana María, pero tú cómo le hiciste para cuidar a tus hijos? Pues nada, hice lo que me tocaba, o sea, tuve que dejar de atender a mis hijos para cuidar a Norita, o sea, entonces podemos ver que dentro de toda su complejidad, o sea, también tiene cosas, de otras cosas también positivas, que tuvo un ejemplo de dónde seguir para ella repetirlo, o sea, digamos que ahí se sublima en el hecho de que ya no va a repetir esos actos, pero ella a su vez no está cayendo en la cuenta que está repitiendo un patrón. O sea, digamos que le sale a favor, ¿no? Pero también recordando, y voy a citar otro ejemplo de tragedia de sublimación, que es este, la de Calderón de la Barca, la de La vida es sueño, en el que justo también Segismundo va a matar a su padre y se detiene y reflexiona. Y en lugar de ir a pique, su trayectoria pues se eleva, ¿no? O sea, se vuelve positiva y gloriosa. Pero el problema, o sea, que cuando uno sublima, pues en realidad solo está sublimando, como decía a otro punto del maestro FMM, sublima una cosa, pero le falta por sublimar otras 20,000 cosas. En este caso de La vida es sueño, sí, no mató a su padre, pero al final, cuando se va a casar con esta mujer, uno, o sea, se puso mucha atención y es muy claro en la obra, según el director y todo esto, va a decir, güey, pero se va a casar con su prima, o sea, está cayendo en otro tipo de tragedia, o sea, está todo estúpido igual Segismundo. Entonces, en este caso, sí, o sea, es muy loable que ella ya no va a repetir el acto de estar viviendo un matrimonio horrible, pero está, digámoslo, ahorita afortunadamente, positivamente, repitiendo el patrón de Ana María porque es lo que ella vivió, o sea, porque sí podemos entender que despilfarradoramente era igual que su padre, o sea, todos, o sea, todos tenemos herencia aprendida, yo lo llamo así, de muchas cosas que hacen nuestros padres y que muchas veces nos sale bien, nos sale mal, o a veces que quisiéramos que nos sale bien y nos sale mal, y uno ahí tendría que preguntarse, güey, pero es que no mames, ¿por qué me está yendo mal toda la pinche vida? Entonces, si uno hiciera un acto de conciencia y de honestidad, diría, es que he estado inconscientemente repitiendo muchos patrones, y si uno ya sabe el patrón, pues uno diría, bueno, pues ya no lo vuelvo a repetir y me salgo de esa dinámica, que es lo que hace Nora. O sea, por eso es una tragedia de sublimación, porque se sale de ese patrón aprendido, heredado o como lo quieran llamar, y salta a otro que ahora ya tiene mayor conciencia. El problema, yo creo, ese es o apunte mío, que no tiene suficiente conciencia para ver que está repitiendo lo mismo que Ana María. O sea, o sea, por eso estas obras son muy difíciles de comprender así tan minuciosamente, porque son un chingo de cosas que están pasando, ¿no? Y entonces, como decía Alejandro, ¿qué va a pasar después? Pues al menos ya se liberó de ese matrimonio. O sea, pensemos, porque no sabemos que puede caer en otro tipo de Helmer disfrazado de otra manera, porque son cosas que uno ya tiene asimilado y que va a reconocer solo un patrón, pero hay muchas variantes y hay muchas maneras de ser. Entonces, o sea, ya uno nada más le queda especular, pero frente a eso uno dice, wow, se salió del hoyo, ¿no? Y ya por eso es glorioso. Entonces, yo creo, entre otras cosas, que por eso es una tragedia de sublimación. Otra que por eso les decía como lectura complementaria, y es el mismo caso, espero que la veamos, era la de Filoctetes. Justo ahí también el güey está empecinado en no acceder a no acceder hasta que se le aparece Heracles y le dice, no, oye, pues no que tu destino era tal, y cambia él de parecer y sale a luchar contra los troyanos. Pero es eso, o sea, ahí digamos literalmente aparece Heracles, pero ese es como un tipo de orden, o sea, ahí te das cuenta cuando toda tu vida ha estado encaminada por alguien más. De hecho, hace poco subí una imagen muy precisa sobre cuando otros factores que no son tú mismo están influyendo en tu vida, ¿no? O sea, que es la herencia aprendida. Son varias cosas, ¿no? Ahí lo voy a postear aquí en el videito y ya luego lo vemos, pero a grandes rasgos ya para cerrar mi participación ahora sí, eso para mí sería todo eso
la tragedia de sublimación. Y en este caso solo de Nora, porque Helmer se quedó en la misma, o sea, en la inconsciencia total. Al contrario, esta Cristina, eh, se me fue el nombre, por favor, ayúdenme. ¿Linde? Linde, Linde. ajá, va y se comete una serie de atrocidades y Krogstad, la única que medio se salva, pues ya fue esta Nora. Y bueno, ya ni digamos del pobre ayudante Rank, o sea, del doctor Rank, ¿no? Que ya él pasó a mejor vida después de todo lo que sufrió. Pero bueno, esa sería mi participación. Ahora sí, disculpen. Bien, ¿algo más que quisieras agregar, Alejandro? No, también ya es todo. Sí. Ok, también, bueno, pues de mi parte también ya es todo. Bueno, pues hemos acabado el día de hoy con esta gran obra de Ibsen y pues como los, eh, ¿cómo le llaman esa frase de los mensajes de la iglesia? No, Parroquiales. Los mensajes ajá, sí, parroquiales. los anuncios parroquiales, perdón, no me acordaba de la frase. Bueno, pues los anuncios parroquiales es de que pues no olviden suscribirse a nuestro canal, den like y pues Compartan. compártanlo, exactamente. Y nos vemos en la siguiente sesión con una nueva obra. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Bye.